¿Qué elementos son los más importantes para vos cuando ves si estás entrevistando a alguien para darle un empleo? Cuando estoy con el candidato, lo que normalmente yo veo es curiosidad. ¿Qué tanta curiosidad tienen? Y trato de darles pistas para ver qué tanto se van y el hambre que tienen. Y para muchos eso es lo más difícil, ¿no? Entrar. No estamos viendo que quizás lo más difícil o lo que tiene un mayor reto es, bueno, ya estás dentro, demostrar que eso es bueno y empezar ese proceso de crecimiento. ¿Cuáles son esos elementos clave? No solo para estar tranquilo y cómodo, sino para realmente empezar una carrera y una trayectoria de crecimiento corporativo, donde cada ciertos años tengas un ascenso, nuevos proyectos, nuevos puestos. ¿Cuáles son esos elementos en tu experiencia? ¿Cómo negocias tu paga? ¿Cómo negocias ese primer salario, no? O sea, bueno, digamos, si es tu primer trabajo, no hay ninguna posición de negociar, pues, o sea, te están dando la oportunidad, es gracias. Y es que yo siento que al final no debiese ser, digamos, el enfoque de la conversación en, mira, quiero un aumento, sino, pues, quiero crecer. ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, yo aquí tengo los credenciales, aquí no se da, voy a ir a probar a otro lado, ¿no? ¿Cuándo es el momento adecuado para sacar una maestría? ¿Lo hago directamente al salir de la U? ¿O me voy a trabajar y ya con experiencia lo hago? Antes de empezar con nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y de cómo superaron todas las adversidades para diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te ayudarán a diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Aquí estamos en una reunión muy poco probable, casi imposible de haberla planificado, pero sucedió, ¿no? Así que bienvenidos, compañeros, aquí a Londres. Gusto de verlos y tenerlos aquí. Gracias. Una felicidad estar aquí con ustedes. Fantástico, cuéntenme, bueno, ahora ya que nos están escuchando aquí todos, para que sepan, pues bueno, prácticamente estudiamos juntos en la universidad en Guatemala, ¿no? 5 años. Pablo, ¿estás dónde? ¿En Filadelfia? En Filadelfia estoy viviendo ahora, en Estados Unidos. Y yo estoy viviendo en Guatemala. ¿Y el buen Bob, el emprendedor? ¿El comerciante? ¿Cómo te describimos? Te diría que tengo muchos títulos. Vos. Muchos títulos. Soy productor, soy comerciante, soy, pues... Lo que cae constructor. Lo que toque, sí. Lo que toque. Sí. Agropecuario. Buenísimo, pero bueno, esta reunión, más allá de todo, pues obviamente el compartir y el hacer ciertas cosas, pero también habrán ciertos jóvenes que estarán, bueno, como cuando estábamos nosotros, ¿qué? 20 años atrás, ¿no? Tratando de descifrar y decidir cómo va a ser nuestro futuro. Cada uno ha manejado o gravitado o recorrido diferentes trayectos, ¿no? Pablo en el sector de la interpretación y traducción, compañía de buen nivel y bueno, son prácticamente compañía líder en el mercado en Estados Unidos, ¿o no? Sí, somos una de las más grandes del país. Imagínate, yo acá en conglomerados tecnológicos en la industria marina, así que cada uno encontró su camino, hizo diferentes cosas, diferentes cuestiones. Como habíamos platicado, bueno, el conectar los puntos hacia atrás, pero es tantas cosas. Pero si hoy vieras a alguien, si encontraras a alguien, por ejemplo, en la universidad, que conectara con vos, este se parece como cuando estaba yo haciendo las cosas o esto, lo otro, ¿qué consejo le darías a alguno de estos para que diseñe su futuro y siga avanzando? Bueno, en mi caso creo que lo que le diría es que no tenga miedo de tomar decisiones. Uno cuando está en la universidad realmente pues tal vez la carrera que escogió pues la tiene pensada para luego aplicarla en cierto campo, pero las vueltas la vida va dando vueltas. Y bueno, que no tengan miedo de tomar decisiones. No hay tal cosa como una decisión correcta o incorrecta o pues perfecta, que no tengan miedo de equivocarse. Que huelen. Que huelen y que no sobreanalicen las cosas. O sea, si ellos sienten que pues por ahí va la cosa, pues, que vayan para adelante, pues, y como hablábamos anteriormente, si no era por ahí, pues que hay que adaptarse y encontrar otro camino. Exacto, hay otro camino, ¿no? Y hasta cierto punto no
no tomar decisión es una decisión. Exacto. Estás tomando esa decisión de no querer tener riesgo. Y la verdad, tomar la decisión, cometer el error y limpiarlo si lo cometes. La mayoría de las veces no es error. Hablemos un poco de los mitos, ¿no? De los mitos de la universidad y las cosas. Bueno, uno de los grandes mitos es necesito la universidad porque sin la universidad no voy a lograr encontrar estas cuestiones profesionales y estas cosas, ¿no? En tu caso, Pablo, es decir, ¿qué tanto le puedes decir o atribuir a la universidad fue clave y fue fundamental para llegar a donde estoy? Pues en sí, yo siento que el mito está asociado al título. Y ¿El título? ¿A las notas también? O las notas, sí, las notas. Y hasta cierto punto siento que la universidad lo que te da es la manera de analizar los problemas. Te regresa a los días en que estás en tu examen y te pones la creatividad de cómo voy a lograr resolver este problema. Creo que ahí es cuando tu cerebro crece y se expande. Y lo segundo que digo es la gente que conoces. Las relaciones. Tus amigos es tu red de recursos y de conocimiento que cuando tenés una necesidad puedes hablarle a alguien y decirle, hey, necesito ayuda en esto. ¿Querés un trabajo? Tus amigos te refieren. Yo voy para agradecer de mi trabajo en la ESO porque él fue el que me recomendó. Entonces yo ingresé a la ESO porque puso buena referencia. Mira, por lo visto, vos le caías mejor a él porque a mí me refirió a la fábrica de muebles de metal. Pero esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Solo podía referir a uno. Sí. Pero indistintamente así crecimos y avanzamos, ¿no? Y yo al menos recuerdo cuando yo estaba en la U, mis mayores preocupaciones eran, bueno, primero, ¿cómo conseguir ese primer trabajo? Me costó muchísimo conseguir ese trabajo porque pensé que, bueno, por ser el buen estudiante, por salir a la buena U, ahí se iba a facilitar todo, ¿no? Segundo, era, bueno, ¿cómo financiar o cómo pagar mis estudios en el extranjero? Porque tenía esa idea, me quiero ir, pero no conseguía trabajo en Guatemala. Y cuando finalmente conseguí un trabajo, te das cuenta, bueno, pero esto no me alcanza, pero ni siquiera para pagar una renta en Guatemala. O sea, muchísimo menos pensar en hacer una vida afuera. Pero esos eran mis mitos y mis retos. No sé cómo eran los tuyos en la U. Sí, mira, yo creo que a menos que a menos que tengas súper claro qué es lo que querés hacer, que te diría es probablemente el 1% de los estudiantes. El resto, el 99%, realmente no tienen claro, ¿verdad? Pues ahí estuvimos nosotros también qué es lo que queríamos, o por lo menos una idea de qué es lo que queríamos. Y además, si a menos también que tu carrera sea como muy aplicada, ¿verdad? Como vemos si fuera un doctor, o, ¿verdad? En mi caso te podría decir, yo estoy en ingeniería mecánica. Apliqué realmente la parte de ingeniería mecánica, como tal, digamos, la mecánica, pues un par de años en uno de los trabajos que tuve. Y luego de eso, pues realmente me dediqué a temas que no tenían que ver con la parte técnica de la carrera. Entonces ahí sí coincido con Pablo porque al final creo que, digamos, lo que tenemos que rescatar de la época de la universidad es, por un lado, digamos, expandir la mente y digamos, poder aplicar la disciplina que de alguna forma puedes aprender, digamos, en la universidad, la forma para resolver los problemas y también, pues, los contactos que haces, pues, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la clave, ¿verdad? Digamos, no enfocarse en ninguno de los dos extremos, es decir, a la universidad voy a ir solo para hacer amigos y contactos, o a la universidad voy a ir únicamente a enfocarme solo en mi carrera y a sacar cienes en todo lo que puedo, porque, pues, de nuevo, no quiero decir que no te vaya a funcionar, pero en mi opinión es más en el intermedio, ¿verdad? O sea, es un balance y una integración, ¿no? ¿Qué tan importantes son las notas en tu opinión para...? Yo creo que lo importante es trabajar fuerte para aprender. Lo que estás haciendo es trabajando fuerte y la nota es el resultado de que vos intentaste, estudiamos, pasamos muchas noches estudiando, pero a veces es también aceptar de que no lo puedes hacer todo y a veces fallas. Y la nota es tu fallo, pero no tiene que ser de que un desastre, sino es lo voy a intentar otra vez y tengo que aprender algo. Y eso es lo que tiene que uno que ver, que es una reflexión, no es la meta, la nota. La nota es como que el tramo, la trayectoria que tuve hacia esta nota, ese 80, 70, 90, es lo más importante, no la nota. Y si procesamos eso, que yo no lo hacía, te voy a decir, lo veo ahora 20 años después, pero veo
Eso es lo más importante, lo que trabajé por la nota. Y ahora que estamos del otro lado, porque obviamente hace 20 años pues teníamos esos retos, graduarnos, sacar notas, tener el título, conseguir el trabajo. Ahora que estamos de este otro lado, ¿cuáles son los elementos, por ejemplo, Pablo, más importantes que vos ves en un aspirante a trabajar? Es decir, ¿qué elementos son los más importantes para vos cuando ves si estás entrevistando a alguien para darle un empleo? ¿Es su título? ¿Es sus notas? ¿O cómo se comporta en su entrevista? Danos un par de elementos claves que decís, este es un buen candidato, que vale la pena para una entrevista y que vale la pena para darle un chance, ¿no? Un trabajo. Pues cuando estoy con el candidato, lo que normalmente yo veo es curiosidad. ¿Qué tanta curiosidad tienen? Y trato de darles pistas para ver qué tanto se van y el hambre que tienen. Quiero ver qué tanto vas a estar haciendo preguntas. El hambre, ¿no? Esa es la garra. Que querés saber más, querés tener más, porque ahí es cuando los puedes dejar y ellos van a hacer su propio mundo y van a mejorar y cometer sus errores y limpiar. Y es cuando todos se benefician de eso. Y la habilidad de conectar situaciones que no están conectadas, obviamente, pero las personas las logran conectar y ver esto está pasando, las correlaciones. Esa agilidad y esa mentalidad y ese pensamiento crítico que mencionabas, ¿no? Esas son las cosas que trato de ver yo. La educación te da una base, como cuando uno ve que son graduados de ingeniería, sabes que tienen una base, por lo menos puedes asumir que van a tener ciertos niveles de habilidades como analíticas y de resolver problemas, pero tenés que ahora ver quién sos como persona. Y en tu caso, Bobby, ¿cómo ves el...? Sí, fíjate que, digamos, cuando estuve en mi fase del mundo corporativo, en una entrevista, en la parte que más me enfocaba en la actitud, en la actitud del candidato, realmente nunca contraté por notas, ¿verdad? Seguro la experiencia sí tiene un peso importante a la hora de tomar la decisión de contratar pues entre dos candidatos, una con experiencia, voy a escoger al que tiene experiencia, pero lo que me gustaba a mí era, digamos, plantearle retos al candidato durante la entrevista, digamos que a veces tal vez se salían un poquito de una entrevista normal, para ver cuál era su reacción, ¿verdad? Y para ver si simplemente me decía no sé o no puedo, sino que aunque no supiera, se esforzaba y yo miraba que era alguien que en el trabajo, pues aunque no supiera algo, lo iba a investigar, lo iba a buscar cómo resolverlo. Bueno, entonces esa actitud de buscar solventar pues el problema o el reto o preguntarle a alguien, o sea, buscar solucionar. Eso es lo que más allá de credenciales es actitud, ¿no? En mi caso, sí. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué tan fácil ha sido encontrar estos talentos o esta fuerza laboral? Es decir, cuando lo ves ahora en Guatemala, ya sea antes en tu trabajo anterior o ahora como emprendedor, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el encontrar el recurso humano, ese talento con esa actitud valiosa? Bueno, yo creo que dependiendo del puesto de trabajo, ¿verdad? Si es más o menos especializado, es donde puede ser más o menos difícil encontrarlo. Cuando buscando a alguien bien especializado en algo, seguro es más difícil, ¿verdad? Porque se te reducen las opciones. No es simplemente contratar a alguien con actitud, sino que estás buscando una especialización, ¿verdad? Algo técnico. Ahí es donde se complica más. Para otros puestos, como te digo, pues pueden venir currículums, digamos, de personas que estudiaron en buenas universidades y demás, pero simplemente pues no veo que tengan esa... no hay ese match, esa hambre, esa actitud. Ese hambre. Entonces, eso es para hacerlo, ¿no? Y en tu caso, Pablo, ¿cómo ha sido la búsqueda, el encontrar esos talentos para tu negocio? Realmente es difícil, más ahora que ha estado creciendo por los últimos 10 años la economía, cada vez se vuelve mucho más y más difícil y los candidatos están demandando muchas más cosas de las empresas y tienen muchas ofertas a la misma vez. O sea, cuando encontrás a alguien bueno, a veces tenés 48 horas para tomar una decisión. Y si tenés a dos candidatos y la otra entrevista es 2 días después, perdés al candidato inicial. No te dan ni siquiera la oportunidad. O sea, esos son de los que tenés. Y lo otro que estoy con Bobby depende del trabajo. Porque hay ciertos trabajos que
le vas a dar al candidato cosas que son algorítmicas y vas a estar haciendo lo mismo repetitivamente. Y realmente no necesitas a alguien que tenga completamente un hambre total porque se van a frustrar cuando los vas a poner en esa posición. Y esas posiciones a veces cuesta porque también tienes que conseguir a alguien que no se va a frustrar. Si necesitas algo que va a estar feliz, que va a estar satisfecho con ese trabajo. Y ese balance cuesta bastante. Cuesta encontrar ese balance, ¿no? Y en ese balance, en tu compañía ¿hay oportunidades o están dispuestos o interesados en contratar estudiantes o recién graduados? ¿O es otro perfil el que buscan de profesionales en este momento para la empresa? Eso es excelente, porque eso es una de las cosas que estamos hablando ahora y estamos tratando de iniciar un proyecto de contratar en Latinoamérica recién graduados de ingeniería de sistemas para que aprendan los sistemas que nosotros creamos internamente, que tenés que entender cómo funcionan las interconexiones entre los sistemas para que nos ayuden a mantenerlos, pero también una vez entienden cómo mantenerlos, que nos ayuden a crear mejoras, nuevas aplicaciones que se integren a esto. Entonces, sí tenemos interés en eso porque queremos que la gente aprenda. Y cuando agarras a alguien que tiene experiencia y nosotros sabemos, sabes tus cosas y aprender completamente un nuevo sistema no es necesariamente lo que quieren hacer. Llegar a aplicar lo que ya sé ya soy experto en estas cosas y quiero enseñarte cómo traerte a mi área de conocimiento. O sea que ese perfil es el que estás exactamente buscando, ¿no? Sí. Y si lo vemos desde esa perspectiva, bueno, yo quiero un estudiante, un recién graduado que esté hambriento, que quiera hacer estas cosas, tiene los credenciales, pero ¿cuál es el error más común que cometen que podrían descartarlos por ignorancia o por no saber? Porque ese es un ejercicio, de cierta manera, es injusto o es poco eficiente en el sentido de que vas a contratar con alguien, es como que te vas a casar con alguien y solamente tenés derecho a tener 2 citas, ¿no? Una entrevista y un examencito y con eso tomas una decisión bastante cara, ¿no? Entonces tenés realmente en esas poco, como lo describiste, en esas 48 horas o en lo que tengas, tenés que hacer o manifestar esas características para hacer ese match. ¿Cuáles son los errores más comunes que dirías? Bueno, no hagas eso porque si te presentas conmigo y me haces eso, o sea, de una vez estás descartado, ¿no? O sea... un error común que yo lo cometí en algún momento cuando estaba entrevistando es decir de que ¿qué quieres hacer a largo plazo? Que es una pregunta, y decir que uno quiere abrir su propio negocio. que creo que vos también lo cometiste. Sí. Pues decís... ahí te estás autoevacuando del... Entiendo, yo no voy a estar aquí en 3 años. Porque uno de compañía, especialmente cuando están contratando recién graduados, uno quiere darles el entrenamiento para poder después utilizar todo eso 2, 3 años después y crear una carrera. Yo quiero que crezcas aquí, es básicamente lo que... Estemos juntos. Lo que estamos diciendo. Entonces tenés que demostrar de que yo quiero crecer acá. Entonces las preguntas que tenés que hacer son respecto a cómo crezco. ¿Cuáles son los caminos para hacer crecimiento aquí? Y en tu caso, ¿vos estás interesado? ¿Hay oportunidades para jóvenes o es otro tipo de negocio o cómo está? Yo creo que en este momento, pues digamos, mi fuerza laboral está principalmente compuesta, digamos, de personal de campo, ¿verdad? Donde tenemos más personal. Sin embargo, hay algunos negocios donde pues sí requerimos de algunas posiciones un poquito más técnicas, ingenieros, ¿verdad? Así que estoy seguro que pues en el corto plazo, pues con el plan, digamos, que tenemos de crecer los negocios, pues vamos a requerir de personal pues calificado, ¿verdad? Con mínimo licenciaturas. Y tal vez ahí el consejo, vamos, al momento de una entrevista es parte también de lo que tienen que tener cuidado los candidatos nos pasó a nosotros, o sea, sentíamos que saliendo de la universidad ya nos creíamos que sabíamos todo, pues, o sea, y no es cierto, sabemos un 1% pues de lo que pues hay que saber. Entonces es aconsejarle a las personas de que cuando se presenten a una entrevista lleguen precisamente con pues no con esa actitud de yo me gradué con las mejores notas y no, simplemente digamos con una actitud de
de demostrar que quieren seguir aprendiendo, ¿verdad? Que quieren seguir aprendiendo, que, como decía Pablo, que quieren crecer, ¿verdad? Y el hecho de que quieran crecer significa pues también que va a haber seguramente pues un esfuerzo de parte de ellos en la búsqueda de ese crecimiento, y eso va a implicar que tienen que seguir aprendiendo. Pues, y para muchos eso es lo más difícil, ¿no? Entrar. Pero realmente al final eso lo podemos llamar suerte, lo podemos llamar las estrellas se alinearon o encontré el match perfecto, estaba la que me entrevistó, quien me entrevistó, ahí hubo clic, entro y ya estoy, mi vida está resuelta, ¿no? Pero ahí realmente no estamos viendo que quizás lo más difícil o lo que tiene un mayor reto es, bueno, ya estás dentro, demostrar que eso es bueno y empezar ese proceso de crecimiento. Por ejemplo, en tu experiencia, Bobby, vos que estuviste en estas corporaciones por todo este tiempo, ¿cuáles son esos elementos clave? No solo para estar tranquilo y cómodo, sino para realmente empezar una carrera y una trayectoria de crecimiento corporativo, donde cada ciertos años tengas un ascenso, nuevos proyectos, nuevos puestos. ¿Cuáles son esos elementos en tu experiencia? Yo creo que el elemento principal es estar dispuesto a dar la mía extra. Yo creo que eso es lo que ve, digamos, la gente que está en posiciones, digamos, de poder darle oportunidad de crecimiento a las personas, ¿verdad? Pueden ser todos muy buenos, pero a la hora de decidir a quién voy a promover, pues normalmente pues, me tocaría elegir por la persona que ha dado la mía extra, ¿verdad? Que no solo ha hecho lo que tenía que hacer y lo hizo bien, sino que excedió, entregó más de lo que se esperaba. Además... Proactividad, compromiso, acción. Exacto. Trabajo de calidad. Y en tu caso, Pablo, ¿cómo lo verías? Yo diría, influencia es una de las cosas que me parece que te hace crecer más rápido normalmente tenemos el error de creer que ganamos influencia por la jerarquía, por el título que tenemos. Y es cierto, pero es probablemente la que menos poder tiene y es a corto plazo. Como decía Bobby, si haces trabajo fuerte, tenés mucha influencia sobre mucha gente porque se quieren asociar. Quieren estar asociados a vos porque sos el que hace trabajo. Haces las cosas suceden cuando están con vos. Pero también está otra influencia de que cuando ayudas a la gente, que los haces ver bien a ellos, que pues te interesas en que lo que tu jefe quiere hacer y ayudar. ¿Qué es lo que hago para que te mires bien, jefe? ¿Qué puedo hacer para que te mires bien, Esteban? ¿Qué puedo hacer para que te mires bien, María? Y cuando ayudas a la otra gente, tu círculo de influencia crece y se nota en la organización. Porque la gente habla de ti y le habla a tus jefes. Entonces, cuando estás con Bobby, como estamos hablando con Bobby, hablas de quién voy a promover y es, bueno, yo he estado oyendo que esta persona ayuda a todos y también veo que hace un trabajo espectacular y los elevas. Lo otro es que si estás haciendo todo eso y tenés gente alrededor que te pueda hacer tu trabajo también, porque lo que no tiene que hacer uno es volverse la única persona que sabe hacer cosas, porque ahí estás garantizando que no te van a promover. Sí. Y vas a estar estancado, ¿no? Ese es uno de los errores que los novatos hacen, que se vuelven el único que sabe hacer las cosas. Y fíjate que eso al final se traduce un poquito pues al tema del liderazgo, ¿verdad? Porque el hecho, digamos, de querer ayudar a las demás personas es de alguna forma pues, ser un líder, pues, ¿verdad? Porque al final... digamos en la escuela o la escuela que yo tuve oportunidad, digamos, de formarme en la parte de liderazgo, era pues el liderar con el ejemplo, ¿verdad? Y tal vez en las primeras etapas, cuando uno entra en un trabajo, pues la parte de influencia no es tan relevante, pero conforme vas subiendo en la escalera corporativa, se va volviendo casi que lo más importante, ¿verdad? La parte de impacto e influencia, no solo para abajo, para los lados, sino para arriba, ¿verdad? Y saber usar los diferentes estilos de liderazgo que existen, ¿no? Otra pregunta, ¿no? O sea, a veces, al menos ese fue un error que yo cometí muy temprano y me di cuenta que era importante cambiarlo y era, bueno, mi primer trabajo fue en una fábrica de muebles de metal, básicamente soldando y pintando esos muebles, ¿no? Y ahí me di cuenta, en ese momento yo acepté ese trabajo porque dije, bueno,
esto es lo único que hay, esto es lo que salió, no me gusta, yo quiero tecnología, quiero generación de energía, el primer mundo, pero esto está bien mientras tanto, ¿no? Pero después me empecé a dar cuenta que mientras más tiempo me quedaba ahí, en eso estaba creciendo mis credenciales, mis experiencias. Entonces, ¿qué podía esperar del siguiente trabajo? Iba a ser posiblemente relacionado con calidad o con producción, que no eran las cosas que me gustaban. Entonces dije, bueno, en este momento hay que cambiar porque estoy en un lugar que no me gusta, no me inspira, y qué tipo de carrera puedo entonces crecer en lo que realmente me gusta. Pero no sé cómo lo ven ustedes, si el enamorarse, el que te guste lo que estás haciendo, aunque estés entrando, que al final eso es la base para lo que vas a seguir avanzando en el resto de tu carrera, o cómo ha sido la experiencia o la situación desde tu punto de vista, Pablo. Es una pregunta interesante porque, regresando a lo de los puntos, hay ciertas cosas que sencillamente no sabes en ese momento y hacerlas te van a ayudar mucho en el futuro, pero también hay algo que decir por tu plan a mediano plazo, que qué es lo que quiero lograr, porque si esto me va a ayudar a construir un mejor yo para lo que yo quiero, entonces hace sentido. Pero también está ese riesgo de hacerlo de más. Que la experiencia va a ser 2 años, 3 años, pero siempre estás aprendiendo algo nuevo. O sea, nunca va a haber ese momento en que te vas a decir, ya lo aprendí todo. Y eso no existe. El momento al que vas a llegar es donde vas a decir, esto es suficiente. Ajá. Ya estoy o quemado, o ya no me gusta, o esto no tiene sentido, aquí no estoy a gusto, no estoy contento, y eso puede ser en un mes o puede ser en 10 años, ¿no? Y ahí ya la hiciste de más también. No quieres llegar a ese momento donde estás agotado. Y ahora cambiemos el rumbo. Bueno, ya hemos hablado de contrataciones, cómo crecer. ¿Han tenido ustedes que despedir gente? ¿Te ha tocado despedir gente, Bobby? Sí, me ha tocado despedir gente. No es fácil. Definitivamente no es algo que le deseo a nadie, ¿verdad? Al final estás de alguna forma pues afectando la vida de alguien, ¿verdad? Pero es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, hay que prepararse para eso. Y después no hay que... el consejo no es alargarlo, ¿verdad? Que a veces uno, por estar nervioso, por tratar de justificar, se alarga. O sea, mi consejo es, hay que hacerlo lo más rápido, breve posible, sin ser irrespetuoso, ¿verdad? Porque al final sabes que estás afectando la vida de alguien. Pero, pues, tampoco hay que sobrejustificarlo. Pues, al final, la decisión... pues muchas veces, en la mayoría de veces está bien justificado. Pues. Y hay diferentes razones, ¿no? Porque claro, una veces es la parte circunstancial, es decir, bueno, el negocio no está funcionando, o se pone a la venta esto, o se cierra esta operación, o sea, simplemente se acaba o deja de existir esa necesidad laboral. Y el otro lado es, bueno, cuando hay una acción que va en contra o hay alguna, ¿cómo podríamos decirlo? Negligencia o mala operación o mal desempeño que justifica, bueno, debemos de prescindir de tus servicios, ¿no? En sus experiencias, ¿cuál ha sido? ¿Has experimentado alguna de estas dos, Pablo? Sí, realmente yo acabo de experimentar una con la decisión estratégica de que la empresa tiene que moverse y el desempeño no es a nivel, no es que sea malo, pero no es el desempeño que necesitas. Y es una persona de gerencia. Entonces, tenés que darles a entender de que esto no está funcionando. Como dice Bobby, y no hay mucho room para maniobrar, ¿no? Sí, aquí no tenemos la habilidad de cambiar. Tiene que suceder en las próximas semanas. No podemos ver esto años. Y es difícil hacer ese cambio. Entonces, es como que sabes que lo tienes que hacer. Y hacer la decisión es bastante difícil. Jamás tan difícil como para el individuo que lo recibe, pero realmente te toma una carga emocional que de los días que si eso te sentís sin energía, como que alguien te sacó todo de adentro, te vas a dormir temprano, que imagino pues, es nada en comparación con el individuo, pero sí es difícil. Las que son éticas, problemas, cuando es un problema de que alguien hace algo que no es ético, es fácil realmente, porque te despediste tú. Amiga, amigo, no es mi decisión. Tú decidiste hacer esto, entonces no hay que pelear aquí. ¿Es fácil despedir a alguien por temas éticos? Como te digo, nunca es fácil. Por lo menos en mi experiencia siempre es una situación estresante, ¿verdad? Aunque se haya sido por un tema ético,
pues tener que comunicárselo a alguien siempre va a ser difícil. Pues al final creo que, como decía Pablo, esas tal vez no son tan difíciles. Las difíciles son aquellas donde realmente no hay, digamos, una razón en específico puntual por la cual estás despidiendo. Por ejemplo, cuando es un tema de desempeño, ¿verdad? Simplemente que lo que te toca es poder comunicarles de alguna forma con suficiente tiempo para darles una oportunidad de mejorar su desempeño. Si es que no lo están, digamos, no están cumpliendo con las expectativas, ¿verdad? Tener un programa de revisión de desempeño en donde pues existen los formales donde pues tal vez se tienen que documentar 1 o 2 veces o 3 veces al año, pero después están los del día a día, ¿verdad? De poder ir dándole feedback a las personas cuando ves que pues que no están haciendo bien las cosas, ¿verdad? No esperar hasta la evaluación de desempeño para 1 año después decirle, mira, no hiciste bien, sino la retroalimentación se tiene que dar pues mientras más pronto, mientras más pronto hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama The 5 Minute Manager. Precisamente habla sobre el tema del feedback, ¿no? Bonita recomendación. Le vamos a echar un vistazo. Y hablando de eso, porque alguien decía por ahí, bueno, la gente que tiene pobre desempeño son normalmente los que se despiden, ¿no? Esos son los primeros que se van. La gente que tiene buen desempeño son los que tienen poca paga. Y los que tienen desempeño extraordinario o outstanding son los que reciben los mayores beneficios, ¿no? Mientras que antes teníamos la percepción, bueno, el que recibe pobre paga, el que recibe mediana paga y el bueno, pero no. El tener pobres resultados hoy en día es prácticamente sinónimo de estás fuera, ¿no? Y especialmente con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando lo vemos desde ese contexto, bueno, un joven que está empezando, quizás ese es uno de los retos y una de las cuestiones más importantes en esa etapa de la vida y también después es cómo negocias tu paga, cómo negocias ese primer salario, ¿no? O sea, muchas veces es bueno lo que está en el mercado, pero después si no te educas, seguís creciendo, o sea, compartinos, Pablo, tu experiencia. ¿Cómo se negocia ese primer paga y después cómo vas negociando tus salarios conforme vas creciendo? ¿Esperas a lo que te digan esto es? ¿O hay factores más proactivos para negociar? También la negociación con diferentes generaciones también tienen negociaciones diferentes, pero de la perspectiva de la empresa, cuando querés contratar a alguien, tenés tu rango. Y ponete, estás diciendo, vamos a pagar entre 10,000 a 15,000 quetzales al mes o 5,000 a 8,000 y tú sabes su rango. Y una de las cosas que haces es preguntas al candidato cuánto quieres ganar o cuánto ganabas en tu trabajo pasado. Y ahí es muchas veces cuando se comete el error de uno está tirando a la oscuridad, no sabe ni qué está haciendo. La pregunta que me han hecho a mí que es muy efectiva a veces los candidatos es te preguntan cuál es el rango. Y después decís el rango y te dicen estoy en el rango. Entonces ya con eso ya se ponen adentro de tu rango. Porque si vienen y tú decís voy a pagar entre 5,000 y 8,000 y alguien te dice yo quiero ganar 2,000, entonces decís ok, les podemos pagar 3,000, les das un poco más de lo que quieren y nos ahorramos. Nosotros no teníamos el rango bien. ¿Y en tu caso, Bobby? Bueno, es que mira, yo creo que depende también del momento de tu carrera. Bueno, digamos, si es tu primer trabajo. Cuando estás iniciando, ¿no? Porque ahí estás ahí no estás en ninguna posición de negociar, pues, o sea, te están dando la oportunidad, es gracias, pues te están dando la oportunidad de tu primer trabajo. Y en muchas ocasiones empezás a trabajar de gratis, ¿no? También como practicante, ¿verdad? Entonces, creo que el tema del salario al final es algo que conforme uno va pues, creciendo, pues también tiene más herramientas para poder negociar, ¿verdad? Así que... Y esa es una discusión interesante porque ahora que Pablo menciona el tema de los rangos, al menos en el mundo desarrollado ya se está volviendo un poco más práctica. Todavía no es público en general, pero sí ya se ve un poco más de que, bueno, las plazas se publican con el rango. Sí. Pero en otros lugares y sectores como Guatemala yo todavía no lo he visto, pero dudo mucho que se ponga, o en algunas ocasiones quizá, pero creo que no es la norma, ¿no? No. Y ahí también es una cuestión cultural, bueno, tanto del que está aplicando, que se atreva a preguntar, bueno, ¿cuál es el rango? Y también del otro que le quiera contestar, porque podría contestarle, bueno, ¿cuál es tu pretensión salarial? Y ahí estamos en ese estira y encoge, ¿no? ¿Cómo te educas o cómo empezás esos procesos cuando querés cambiar de trabajo? O sea... No sé qué tanto está desarrollado el mercado de salarios en línea acá, pero en Estados Unidos tenemos salary.com y payroll.com. Tenemos varios websites que te dan, agregan información de salarios
de Estados Unidos para diferentes posiciones diferentes por ciudad, por estado. Entonces le puede dar una idea al candidato. No sé si hay algo equivalente en Centroamérica o en Latinoamérica. Y eso te da un índice de cómo están las cosas, pero bueno. La idea. Pero bueno, ese es entrar y eso es estar en el lugar. Pero otro gran error es el crecer dentro de la compañía. Yo recuerdo que cuando era patojo, bueno, sigo cometiendo muchos errores, pero uno de los grandes errores que yo había cometido, pensaba en ese momento, era bueno, mi ascenso o mi incremento salarial va a venir porque me van a dar un título académico porque entré como estudiante y bueno, cuando tenga mi título de ingeniero, eso ya amerita que me den un incremento, pero después empieza uno, bueno, no me voy a estar graduando cada año, ¿no? No voy a sacar 10 carreras a lo largo de mi carrera. El otro era porque simplemente por el seniority, ¿no? Por tener cierta cantidad de tiempo, porque ya cumplí un año, porque ya cumplí 3 años, eso amerita que me den un incremento, pero eso es muy limitado, ¿no? ¿Cuáles son realmente las claves para cuándo se negocia el aumento de salario? ¿Se negocia al año? ¿Se negocia cuando cambia de plaza? ¿Cómo ha sido la dinámica en sus perspectivas? Si empezamos con el corporativo acá. Bueno, mira, depende mucho de la política de compensación de la empresa, ¿verdad? Digamos, hay empresas, sobre todo, digamos, las más avanzadas, estructuradas, que tienen una política de incremento salarial anual, en donde hay pues el incremento va amarrado al desempeño laboral, ¿verdad? Entonces, en base a cómo te fue en tu evaluación de desempeño, el incremento no es del 5, sino va a ser del 8%, o si no te fue muy bien, pues no va a ser 5, sino va a ser 2, o va a ser nada, pues. Yo creo que al final el tema, digamos, no tenés únicamente que casar o conformar, pues, digamos, con el proceso de incremento de revisión salarial anual, ¿verdad? Porque, de nuevo, también se manejan en rangos sino al final es un poquito, pues, qué es lo que vos podés aportar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, no es normal, pues, que conozcas cuál es el salario de tus peers, pues. Puede ser que ellos estén haciendo lo mismo, estén ganando más, pero simplemente tienen más experiencia, tienen más seniority. Pero yo creo que nunca está mal, digamos, si crees que lo mereces, solicitar un aumento. O sea, yo no lo veo con malos ojos. Pues, o sea, es que a veces toca, pues es difícil, digamos, tener el valor de acercarte con tu jefe y decirle, mira, quisiera pues que se revisara mi salario porque siento que merezco un incremento, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? ¿Cómo te contestarías a esa pregunta hoy en día si viniera alguien, bueno, quiero revisar mi salario porque siento que merezco un aumento? Bueno, yo simplemente lo miraría pues como algo normal, ¿verdad? Creo que al final, pues sí, puede ser que de alguna forma se le esté pues compensando pues más bajo de lo que quizás estén ganando sus compañeros, ¿verdad? Eso al final se puede dar. Yo no, pues como te digo, no lo miraría con malos ojos, ¿verdad? Y ese es un extremo que esté abajo, pero podría ser que también es una persona que esté hambrienta, que esté pilas, que esté trabajando y de hecho esté arriba del promedio, pero quiera más, ¿no? Y cada caso se maneja. No, es válido, méritos, ¿no? Es válido, pero al final, si tienen los méritos, pues, y tienen el potencial y vos ves que, pues, al final, normalmente, digamos, el incremento o el ajuste salarial, digamos, fuera del proceso normal, debería ir amarrado de un ascenso, pues. O sea, ok, me estás pidiendo un incremento salarial, eso va a conllevar a, pues, nuevas responsabilidades, pues, ¿verdad? Se paga en base al nivel de responsabilidad de la posición. Correcto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso? Pues yo lo que me parece que ha tenido muchos frutos positivos es hablar de dónde querés lograr. Y no es de exigirlo hoy o exigirlo cuando vienen 3 meses. Cuando te dan tu aumento y decís no me gustó y quiero más, es el peor momento para negociar, en mi opinión. Porque la flexibilidad de la empresa es siempre muy pequeña en ese momento. Pero cuando tú traes la conversación y decís yo quiero llegar aquí y que te propongan de regreso cómo llegar, tu jefe te ayuda. ¿Cómo me vas a ayudar? Yo estoy ganando 10,000, quiero ganar 20,000. ¿Cómo llego a ganar 20,000 y cuánto tiempo me tomaría? Quiero que me digas cómo llego a eso, cuál es el plazo. Si le das un número a tu jefe para que ellos puedan trabajar, ayudarte a llegar ahí, porque ahora ellos saben dónde quieres estar. Si no expresas eso, vas a entrar en el proceso del todos. De revisión. 5%, te vuelves parte del sistema y sos top performer, vas a tener 5% o 4% y vas a subir conforme eso. Pero cuando decís
qué es lo que querés, van a empezar a ver tu rango, a tratarte de subirte. Si sos top performer, ¿verdad? Siempre todo eso tiene que ir acompañado de ser buen trabajo. De tu desempeño, ¿no? Y eso creo que es quizá la clave, ¿no? Porque el mejor momento, como dijiste, el peor momento es hacerlo cuando todo el grupo está en ese proceso del sistema. Pero el mejor momento podría ser entonces cuando completas algún deliverable, cuando completas algún proyecto. Es excelente. Ahí solicitas el feedback, haces la revisión. Bueno, he logrado esto. Ahora estoy súper entusiasmado de seguir creciendo. Estoy listo para el siguiente nivel de responsabilidad. Quiero crecer, quiero contribuir. ¿Cómo hacemos esto tanto en responsabilidad como en beneficio, no? Y es que yo siento que al final no debiese ser, digamos, el enfoque de la conversación en, mira, quiero un aumento, sino, pues, quiero crecer. Quiero contribuir más con la organización, quiero adquirir más responsabilidad. Entonces, mi historial demuestra estos credenciales. Si tenés el desempeño, el potencial, y ellos ven pues que de alguna forma también tenés el interés de seguir creciendo en la empresa, tarde o temprano pues te van a tener en el loop, ¿verdad? Porque si no decís nada, pues a veces pasa, sí, es un buen desempeño, tiene buen desempeño y todo, pero tal vez no le ven la ambición o el hambre de crecer y pasas desapercibido. En cambio, si lo manifestás, pues no significa que lo pediste ahorita y te lo van a dar en la siguiente semana. Puede ser que entonces, ok, esta persona pues le veo potencial, tiene buen desempeño, hacemos un plan de carrera y en su momento, pues en donde se le da la oportunidad de crecer en la posición, pues normalmente viene acompañado de un incremento, a veces no. No siempre, pero en la mayoría de las oportunidades, ¿no? Sí, pero se aumenta la probabilidad de que suceda cuando lo verbalizaste, cuando lo decís, porque lo tenés, le vamos a dar más oportunidades de aprendizaje, más oportunidades de hacer trabajo, pero también viene lo financiero, o sea... ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, ya llegué al techo de esta organización, aquí ya no voy a crecer en responsabilidad, ya no voy a crecer en dinero? Bueno, porque hay a veces que te dicen, bueno, sos el top performer, sos esto, tenés esa conversación y simplemente te dicen, porque una cuestión es de que vos lo querrás y otra cosa es que exista la apertura o que exista, porque a veces las respuestas típicas es, bueno, el negocio no está bien, mirémoslo el otro año, o ahorita estamos completos, la nómina, pero cuando se abra algo, vos vas a hacer esto, pero a veces quedas en un limbo de que, bueno, espero un año, espero 6 meses, espero 2 años. ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, yo aquí tengo los credenciales, aquí no se da, voy a ir a probar a otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que depende. Se pueden dar en diferentes situaciones. Una, en donde puede ser que sí ya topaste, pues, o sea, que ya no hay más posiciones más que la del dueño, pues. Entonces, esa es una. Otra... pero si estamos a un nivel más bajo, digamos, estamos en nivel junior, bueno, los seniors ya están llenos, o la gerencia siguiente operativa, bueno, ya llevo 3, 4 años, se la dieron a 2, 3 de mis compañeros y a mí no me la dan, porque dicen de que este ya estuvo antes, pero mira, yo soy más capaz. Eso es lo que te iba a decir. Bueno. El momento, creo yo, es cuando te das cuenta que le dieron la oportunidad a alguien más que vos sentís que tenés mejores o mayores competencias y habilidades y que de alguna forma sentís que tal vez es porque, digamos, era el más afín al jefe y que entonces no se está dando una promoción por que sea merecida, ¿verdad? No es mérito, sino es más por conexión o favor, más que otra cosa. Y bueno, decís, este no es mi lugar, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay que buscar otro lugar, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Si los valores son valores que no son acordes a lo que tú, ese momento siempre es de salir. El momento de salir. Y en el tema de las finanzas, ¿no? Porque a veces, bueno, ahora ya después de todo este recorrido, ya hemos pasado, ya hemos visto, ya hemos todo. Yo recuerdo cuando yo tuve mi primer salario, o sea, para mí se fue un éxtasis de emoción, ¿no? Me di cuenta, pues, duró poco la emoción, porque después me di cuenta de que estaba en una realidad completamente diferente y eso no me alcanzaba ni para las cosas básicas, ¿no? Pero uno se siente realizado, ¿no? El primer trabajo, el primer salario, bueno, empezar a gastar, comprar esto y lo otro, te dura, dependiendo cada uno, tiene diferentes circunstancias, pero si tuviera la oportunidad de decirle a un joven que está por recibir sus primeros salarios, no tiene necesidades de mantener o contribuir en el hogar y de hacer cosas, ¿qué hacer con esos recursos? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo empezar a invertir y a crecer su patrimonio? Esto va más de la mano de la educación financiera que viene desde el hogar, pero ¿qué recomendaciones te podrías dar a un joven? ¿Cómo manejar y qué hacer con esos recursos? Siempre hay que sacar un porcentaje de 10, 20% y de una vez a una cuenta de ahorros.
y para empezar a construir tu capital de trabajo a futuro. Cuando conseguís un capital a futuro es de invertirlo, es ponerlo a trabajar, porque en la cuenta de ahorros el banco es el que está haciendo el dinero. Vas a crear una masa crítica donde ya puedes invertirlo, ya sea en una casa o en empresas en el mercado de acciones donde te puede dar tasas de retorno. Entonces ya eso es algo que tenés que hacer siempre con un porcentaje de tu dinero, y especialmente cuando no tenés compromisos. Es la manera más fácil, ¿no? De menos riesgos es pequeño, tener. pero no tenés el compromiso de darle de comer a tus hijos, a una familia, de educación. ¿Cuál es tu opinión, Boy? Bueno, sí, yo creo que al final siempre es importante, aunque sea que pues ganes poco o ganes mucho, como decía Pablo, destinar una parte para el ahorro, ir generando ahí un colchón de seguridad pues ante cualquier eventualidad. Quizás lo que uno puede hacer es al principio pues empezar con poco, y conforme va uno ganando más, pues ir incrementando la cantidad que uno puede aportar al ahorro. Pero pues por otro lado también pues creo que es sano pues digamos disfrutar, darse uno sus gustos del fruto de su esfuerzo. Pues. Y ese es el balance, ¿no? Ese es el balance, ¿no? Exacto. Porque los extremos son malos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en mis épocas, bueno, de repente se me reactivó el chip. Yo necesito los recursos y el dinero para irme fuera, ¿no? Y tenía mi cacharro viejo que a duras penas y caminaba, y creo que todavía me decían y me bromeaban de que, bueno, había que ponerle bajo el parabrisas dinero para que se lo robaran, ¿no? Porque nadie se lo iba a llevar lo viejo que era, mientras que mis amigos y mis colegas pues veía que iban progresando, iban comprando su carrito nuevo, iban haciendo sus cosas, que es parte de la realización personal, pero depende mucho de tus objetivos de vida, ¿no? O sea, si yo me quería ir, no me iba a llevar el carro, ¿no? O sea... Y va ese balance, ¿no? Sí. Y ahora que ya estamos más avanzados en el recorrido y todo, ¿sigue siendo el porcentaje el mismo? ¿10, 20% para ahorro e inversiones? ¿O cómo se va ajustando ese porcentaje a lo largo de la vida? Creo que sí, es porque como está hablando Bobby, uno tiene que vivir, y a veces te dan los placeres de la vida y también tus gustos cambian, y te puedes dar unos gustos diferentes. Vacaciones para mí es una de las cosas más importantes, vacacionar con la familia, y ya con hijos se vuelve bastante caro ir a cualquier lugar. Entonces, es realmente sí, lo que estaba hablando Bobby de ahorrar también para cuando pasa algo malo, es ese ahorro lo invertís, y si pasara a perder su trabajo, puedes pedir un préstamo contra tu inversión. Ni siquiera tenés que vender tu inversión, puedes pedir un préstamo contra esto. El famoso colateral, ¿no? Y no tenés que pagar ni siquiera los impuestos de vender tu inversión, y con ese colateral sobrevivís mientras te vuelves a levantar. Y así es como empezás a construir riqueza. Y ese también es otra de las cuestiones, porque el otro extremo es, bueno, ya nos aconsejaste ahorrar un poco al inicio, empezar a crear esa masa crítica para hacer ciertas cuestiones, pero cualquiera podría. Entonces, ahora que existe todo esto que no existía en nuestra época, las criptomonedas, ¿cómo es que se llaman estos? ¿Cuál es el nombre? NFTs. NFTs que al final resultaron siendo también otro escándalo. También hay que ser cuidadosos un poco en educarse cuáles son los instrumentos que realmente pueden generar cierto beneficio, ¿no? A largo plazo. Sí, yo creo que, digamos, una parte, por lo menos en mi apreciación, una parte tiene que ir hacia el ahorro, ¿verdad? Y otra parte es digamos, de tus gastos operativos, seguro, pues, cuando tenés pues, hijos, pues, les querés dar, pues, en la manera posible siempre lo mejor. Pero, pues, otro lado, pues, también, digamos, de lo que tenés de ingresos, una parte tiene que ser hacia inversiones, ¿verdad? Y tratar de tenerlas lo más diversificadas posibles, ¿verdad? Para no tener, digamos, todos los huevos en el mismo cartón, sino diversificar tus inversiones de tal forma que si en alguna te va mal, pues lo mejor será que en otra tal vez te fue bien y saliste tablas, por decir así. O pues puede pasar algo catastrófico que sería difícil, pues digamos, si tenés bien diversificado tu portafolio de inversiones, que te vaya mal en todo, pues, ¿verdad? Pero entonces sí, la recomendación sería, pues, no únicamente invertir en algo, sino, pues, aunque sea poquito. Entonces, tener inversiones de diferentes tipos. Y también puede ser que vayas encontrando al gusto a que hay ciertas inversiones que te gustan más hacer, ¿verdad? O que les encontrás más el gusto que otras, ¿verdad?
Y que van generando un poquitito más, ¿no? Y en otro tema, otra pregunta que me hacen frecuentemente es, bueno, ¿cuándo es el momento adecuado para sacar una maestría? ¿Lo hago directamente al salir de la U o me voy a trabajar y ya con experiencia lo hago? Y esto depende de muchas circunstancias, ¿no? Y nosotros hemos tomado nuestras decisiones por diferentes circunstancias también, pero ahora viéndolo en retrospectiva, alguien que está llegando al final de su carrera de ingeniería o de ciencias o de lo que sea, ¿no? Bueno, hoy en el mercado como está, ¿qué es mejor o qué podría ser un mejor consejo? ¿Seguí y saca tu maestría directamente o tomate el tiempo, anda a trabajar, adquirir experiencia y después te especializas? ¿Cuál es tu consejo, Bobby? Depende, dijo Pepito. Yo creo que, de nuevo, va a depender de cada quien y va a depender también del tipo de maestría o de especialización que querrás sacar. Si tu trabajo o tu, digamos, campo es más técnico, pudiera ser que lo ideal sea sacarlo al nomás terminar, digamos, tu licenciatura. En otros casos, digamos, si es más hacia un mundo corporativo, yo sí, mi consejo sería esperar por lo menos unos 5 años. 5 años de haberse graduado para, de alguna forma, pues, digamos, tener esa experiencia ya laboral, y al momento en que sacas tu maestría le vas a sacar mucho más el jugo, pues. Tener mucho más beneficios. ¿Y en tu experiencia? Sí, estoy de acuerdo que tenés que trabajar 2, 3 años por lo menos para entender el mundo corporativo, los problemas, las situaciones que se te van a presentar. Y ya cuando estés en la maestría vas a poder entender y hacer mucho mejor preguntas a los maestros, extraer conocimiento de los maestros más efectivamente que cuando todo es teoría. Y utilizar mejor el network y todo lo que vas a hacer y traer cuestiones, otra mente y otra cuestión. Porque algo que he visto es que indistintamente de cuándo lo hagas, si lo haces rápido, si lo haces tarde, esto o lo otro, es involucrarte en el mercado laboral lo más pronto posible sin comprometer obviamente tus estudios, porque yo me imagino si para nosotros en su momento fue relativamente difícil, incluso para vos en Estados Unidos esto y lo otro, me imagino que sin tener experiencia laboral y llegar a un grado académico de maestría o incluso algunos que se van hasta, bueno, para el doctorado ya es un trabajo, pero digamos alguien que se gradúa de maestría y no tiene experiencia laboral, me imagino que la inmersión en el mercado va a ser un choque de realidad bastante fuerte, ¿no? Porque tiene muchísima competencia que ya tienen experiencia, porque al menos eso recuerdo que nos pasaba, ¿no? Estaba uno que se creía que era el brillante, que le iba bien en las clases y todo y no conseguía trabajo. Y estaba el otro que era no muy bueno en las clases, se preguntaba, ¿y este qué está haciendo aquí? Y era el que le salían los mejores trabajos, ¿no? O sea, se da esa cuestión en la academia. Pero ¿cuál es tu reflexión, Pablo, sobre esas dinámicas y esas realidades? Sí, no, esto te digo lo mismo. En la universidad aprendes mucha teoría y es el escenario que sale bien. Y cuando vas al trabajo, realmente el escenario ese no sucede tan seguido. Es como que tenés que crear una versión a la empresa, porque ni siquiera sucede de la misma manera en la empresa de Bobby que en la tuya que en la mía. Es el concepto está aquí y cada quien lo aplicó diferente y los usuarios lo interpretan diferentemente y es eso. Creo que es lo que tenés que tener la experiencia para sacarle máximo. Y cuando estudias, idealizas los sistemas mucho más. Entonces te va a costar más. Incluso en la entrevista vas a decir cosas que van a probablemente expresar poca flexibilidad, creo yo, porque estás hablando en ideales. Correcto. ¿Y para vos? Sí, yo coincido. Yo soy de la opinión de que cuanto antes tenga uno la oportunidad de, digamos, de empezar a ganar experiencia laboral, mejor, ¿verdad? Mientras que no vaya a ser algo que de alguna forma vaya a comprometer tus estudios, creo que... Dale viaje. Sí, o sea, de verdad que cuanto antes empeces va a ser mejor. A la hora de la hora en el mercado, puede ser que tengas un candidato que tiene maestría hasta doctorado, pero nunca ha tenido experiencia profesional, y para el puesto que estás buscando, pues normalmente terminas escogiendo a alguien que tal vez no tiene todos los títulos, pero tiene la experiencia. Correcto. Y ese es otro punto también que a veces vale la pena desmitificar, porque si bien es cierto que es importante el trabajar, a veces existen estas cuestiones. Bueno, el horario que tiene la universidad no me permite conseguir un trabajo de tiempo completo. Estoy en esta circunstancia, no lo puedo hacer y por eso no lo hago. Pero al final hay muchas otras maneras, porque no es solamente un trabajo de tiempo completo. Muchos de nosotros empezamos con trabajos de tiempo parcial. Si no existen trabajos de tiempo parcial por cualquier cosa, puedes trabajar para la universidad, puedes empezar dando auxiliaturas, puedes involucrarte en proyectos de tu interés que de cierta forma, aunque no sean remunerados, pero es algo en lo que estás contribuyendo a la disciplina y en el área en la que querés, que pone tu perfil, que lo eleva a otro nivel.
para esa primera oportunidad. Pero el que se dedica 100% a la academia, al estudio y no hacer ninguna otra actividad, estás comprometiendo tu futuro, ¿no? Porque nuevamente estás poniendo todos los huevos en una canasta, ¿no? Y no es que sea malo, ¿verdad? O sea, realmente hay gente que lo tiene que hacer como decís tú, porque la beca los guió y situacional y sacar maestría es bueno. Sí. Es otras maneras en que nos hemos dado cuenta de que podés sacarle más jugo, más provecho. Maximiza tus posibilidades y tu retorno y lo puedes hacer de una mejor manera, ¿no? Y hablando de maestrías, porque ese es otro tema. ¿Cómo se negocia una maestría? Hay veces de que, bueno, hay ciertas compañías, ciertas corporaciones que ya tienen un programa corporativo. Bueno, sacas una maestría, te vamos a subsidiar o te vamos a financiar. Pero hay otras que no la tienen y hay otras que aunque la tengan, pero bueno, hay 50 que están en el mismo estadio. No se los podemos pagar a los 50, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a obtener una maestría financiada por el empleador? ¿En tu caso hoy te financió o contribuyó de cierta forma el empleador? Sí, en mi caso, la ESO pagó la mayor parte del costo de mi maestría porque pues tenían un programa. Tenían un programa ya, digamos, diseñado para eso. ¿Te tocó competir o ya estaba? No, siempre de alguna forma, digamos, hay un cupo, ¿verdad? Entonces ahí es donde es todavía más importante o sea, si no tienes buen desempeño, el desempeño, no ni calificas para preguntar. Ni siquiera te atrevas a preguntar. ¿Verdad? Entonces sí, digamos, tenés que tener un buen desempeño y si al final digamos, es una plaza y tienen que escoger entre varios, pues normalmente el que tenga el mejor desempeño de todos y el que tenga más potencial también. Y en tu caso fue igual, ¿no? Sí, en mi caso también fue la ESO y entraron bajo el mismo programa, ¿no? No, fue diferente programa el que hicimos nosotros. Pues hiciste en la... No, correcto, fue el mismo programa corporativo que les dio el subsidio, pero obviamente cada quien se fue a su disciplina, a su universidad, lo hicieron diferente y tenés que presentar notas cada 3 meses y creo que ahí te daban el reembolso, si mal no recuerdo. Sí. Es que tenías que sacar buenas notas para tener el reembolso. Qué bonito, pero qué bonita experiencia. Yo creo que ya les he preguntado yo hasta la saciedad de muchas cosas. Ahora no sé si quieren preguntarme algo a mí para que sea un poco más balanceado y dinámico, ¿no? Bueno, nosotros poniéndolo en el sillón. Les doy esa oportunidad que no siempre la doy. Pues... no sé, capaz que te preguntamos algo que no deberíamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque te has cambiado a bastantes países, ¿verdad? Y realmente estás en un país nórdico y ahora estás aquí en Inglaterra, diferente idioma y la cultura, por lo que entiendo, es bastante diferente. ¿Qué te ha tocado adaptarte a bastantes cambios culturales? ¿Sentiste que el cambio, pues era Noruega, Noruega, Inglaterra fue más fácil que Guatemala, Noruega o igual de difícil? El primer lugar al que me fui fue Finlandia. Finlandia. Y ese fue, creo que, el choque más fuerte. El más fuerte fue el primero. Después ha habido cambios, cada uno tiene sus retos, cada uno tiene sus beneficios, pero quizá el choque cultural o el que llevó más esfuerzo fue el irse de Guatemala a Finlandia. Y después cada cambio ha tenido sus cuestiones, por fortunas o azares del destino. Cuando estuve en Finlandia, a pesar de que el idioma ese es incomprensible, vivía en un sector en el área, en la costa oeste del país, que tienen el sueco como el idioma oficial, porque Finlandia es algo similar como lo que sucede en Canadá. Uno asocia el Canadá como, bueno, el idioma oficial es el inglés, pero no. Hay una provincia que tiene el francés como idioma oficial y al final son reconocidos ambos, pero todo el mundo habla inglés, pero hay una provincia que lo mismo sucede en Finlandia. Es el sueco y el finlandés. El finlandés es en todo el país y en esta pequeña provincia es el sueco. Entonces yo me involucré un poco con los suecoparlantes y el sueco al final es bastante similar al noruego, porque es algo así como el español y el portugués. Entonces, a pesar de que son idiomas diferentes, pero medio hay algo así. Alguna similitud. Entonces, en eso fue interesante y todo. Mi balance de los países nórdicos es que son países sumamente hermosos, especialmente en el verano. Yo no soy muy amigo del invierno, especialmente del paso del pingüino, que es como le llamo yo, cuando está con hielo y hay que tener unas habilidades. Cada invierno me metía a unas caídas que para qué te cuento, hasta el final, ya los últimos 2 años decidí, bueno, finalmente voy a comprar mis spikes para caminar y ponérmelos porque ya. Tu trineo. No he atinado. Pero mi balance es, los países nórdicos son un lugar muy bonito para crear familias
promueven mucho ese balance trabajo-vida personal. Y como le dije a mi esposa ahora que nos mudamos a Londres, bueno, ahora las vacaciones se acabaron. Ahora sí vamos a tener que empezar a trabajar porque en Londres en el Reino Unido es una dinámica, es un país mucho más dinámico, es otro ritmo y por el estadio de vida en el que estamos, que queremos producir, queremos generar, tenemos todavía hambre, encontramos este es el lugar en este momento que nos da esa plataforma para lo que queremos lograr, ¿no? Y entonces por eso estamos aquí en este momento y eso es algo que al final, y quizás uno de los mensajes más importantes que me llevo después de todo este recorrido es que tus circunstancias del pasado y del presente no son los que definen tu futuro. Sos vos el que cuando alineas genuinamente qué querés, qué estás buscando, por qué lo querés, encontrar la forma y la manera de tomar tus decisiones, ya sea ser emprendedor y seguir el negocio familiar, irte a Estados Unidos por amor y empezar a crear una familia y crear tu patrimonio. O en mi caso, pues bueno, el cambiar de diferentes países para alinear lo que realmente quiero lograr, ¿no? Excelente. Sí. ¿Alguna más? ¿Qué es, tal vez, qué es lo que te ha dejado, cuál ha sido el aprendizaje principal que te ha dejado cada lugar donde te ha tocado empezar, digamos, tal vez no empezar de nuevo, pero sí, pues relativamente, ¿verdad? Cada cambio ha sido mucho más fácil que el anterior. Definitivamente el primero fue el más difícil, pero quizá si hago un resumen de todos, he encontrado que no hay país perfecto. No hay lugar perfecto, porque al menos cuando yo crecí, cuando estaba con esa ideación, joven, hambriento, bueno, quiero hacer algo, quiero trabajar en tecnología en el primer mundo, para mí eso era Estados Unidos. Eso era lo único que existía. Ese era el referente de prosperidad, era lo único que tenía y lo único que conocía, ¿no? Afortunado o desafortunadamente en su momento no me aceptaron en las universidades, me rechazaron en todo, no me salían las becas, no tenía dinero y tuve que empezar a buscar otros lugares, ¿no? Y en esa búsqueda vas encontrando, bueno, pero este tiene esto tiene lo otro, aquí está muy lejos, aquí está muy frío, aquí el idioma, aquí la gente, aquí la cultura. Siempre encontrás defectos, ¿no? Pero siempre hay cosas muy buenas y el balance y quizá la reflexión más importante es, bueno, en cada lugar donde uno puede estar es, ¿cómo se diría en inglés? El leverage, lo que es bueno, el apalancar y el utilizar lo que realmente es valioso para lo que querés lograr en tu vida y mientras el lugar te provea de las cosas necesarias para lo que realmente crees es fantástico. Entonces el aprender a entrenar la mente, porque algo que también me llevo es el irse al extranjero no es para todos. A veces se romantiza demasiado, bueno, porque estás fuera, ya sos millonario, ya tenés la vida resuelta o ya te fue así, pero no, o sea, especialmente circunstancias de las que venimos, ¿no? O sea, yo no venía de un background privilegiado, pero ahora lo veo, realmente era bastante privilegiado en el sentido, bueno, yo nunca había lavado un baño en mi casa, ¿no? Yo nunca había, la comida siempre estaba servida, nunca había lavado ropa, ¿no? Y lo primero que vas a hacer al primer mundo, estás en Finlandia, te administras proyectos en toda Latinoamérica, sos el jefe, pero tenés que estar lavando tu baño y tenés que estar haciendo las cosas que nunca te hubieras imaginado. Entonces, y no tiene nada mal, nada bueno, pero simplemente es esa perspectiva y el tipo de vida que quieres llevar. Y al final me di cuenta, estoy muy contento con lo que hago. Me gusta esto que estoy haciendo. Quiero ajustar y balancear ciertas cosas, pero es un aprendizaje continuo, ¿no? Cedes algunas cosas, ganas otras. Sí. Correcto. Y que el balance para vos sea positivo. Y si no es positivo, tomar las decisiones. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiarlo? Porque si nos vamos a quejar el resto de la vida, pues se desperdicia la vida, ¿no? Sí, es enfocarte en lo que controlas y hacer algo ahí. Correcto, quizás esa es una de las cosas que extraño en Guatemala, ¿no? Esa cantidad de servicios, esa atención, y no tiene ninguna connotación mala, al contrario, yo recuerdo, bueno, las primeras veces cuando fui en Finlandia estaba a menos 20 centígrados, ir a llenar el tanque del carro y decía, bueno, cómo extraño al que... Sí, o esa red de soporte, pues digamos a nivel familiar también, ¿verdad? En todo sentido. Vivís fuera y pues lo puedo, solo. digamos, decir de la experiencia de mis hermanos. Prácticamente están solos, pues. Entonces no tienen esa red familiar, pues tienen amigos y todo, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Y así vamos creciendo y creando todo nuestro camino. Así que qué bonito ver los caminos. Y entonces para ir cerrando, bueno,
la gente, la audiencia se podría estar preguntando, bueno, este es de Estados Unidos, este buen amigo es de Guatemala, yo soy aquí el local en Londres. ¿Cómo es que los tres están acá? ¿Será porque me quieren tanto que me vinieron a visitar exclusivamente? ¿O qué te trajo a Londres? ¿Por qué estás en Londres? Yo vine a una conferencia de mi industria donde estábamos revisando cómo está afectando la inteligencia artificial, los productos en nuestra industria. Entonces vinieron muchos dueños de compañías del mundo acá y platicamos de eso hace un par de días. Y yo me recordaba que creo que eras vos, y pues le escribí al grupo de la universidad de que íbamos a estar en Londres. Y coincidió de que Boy contestó de que él también iba a estar aquí. ¿Qué te trajo vos a Londres? En mi caso, uno de los giros de negocio pues es el de la construcción. Entonces, pues eso significa que tenemos maquinaria, ¿verdad? Maquinaria de construcción, y gracias a Dios pues tuve el privilegio de que uno de los distribuidores de una marca que es JCB, inglesa, fabrican equipo de construcción como montacargas, retroexcavadoras, excavadoras. Nos invitó a un grupo de guatemaltecos a que conociéramos sus fábricas. Tienen como 30 fábricas aquí en Inglaterra. Y bueno, tuvimos ese gran privilegio, ¿verdad?, de conocer fábricas del primer mundo, automatizadas, viendo pues con la calidad que se trabajan los equipos. Así que por eso es que estoy aquí. Y eso te abre otra perspectiva, porque al final ese también es un bonito mensaje, ¿no? Que no necesitas, ¿cómo decirlo?, estar en el país para poder, es decir, tenés tus operaciones en Guatemala, tenés tus operaciones en Estados Unidos, pero dependiendo cómo encontrás tus negocios, al final te llevan a lugares que no tenés que irte a vivir a Londres para poder estar en Londres, ¿no? Y no tenés que venir simplemente por estudios, sino por vacaciones, sino hay oportunidades conforme tu industria y tu negocio te esté llevando y que nos da la oportunidad de compartir. Así que buenísima onda por haber dedicado este tiempo a compartir estas historias y... No, gracias a vos por tenernos aquí. Sí, gracias. Es un placer. Gracias. Y ahora pues a disfrutar un poquitito de los últimos minutos de su estadía por este bello lugar. Que el sol ha sido generoso de cierta forma, ¿no? Con guía. Está muy bonito. Vamos a degustar la comida. La comida local. La con local. Así que cualquier cosa, pues aquí estamos. Y y Pablo, antes de que se nos olvide, ya que habías mencionado de que hay por oportunidades o estás interesado de cierta forma en estudiantes hambrientos o recién graduados, ¿cuál es el mejor canal para ver esto? ¿Hay alguna página web? ¿Hay algún portal? O... El portal de mi empresa es lsa.inc. Y en la página de Career Opportunities sería LD Language Services Associates. Y ahí pueden abocarse y empezar los procesos, ¿no? Y si recordaron lo que aprendieron, pues ya saben qué deben de hacer y qué no deben de hacer si en el momento llegan a una entrevista, ¿no? Correcto. Así que buenísima onda. Muchas gracias y aquí cerramos el episodio y hasta la próxima, ¿no? Excelente. Muy bien. Buena Gracias. onda. Gracias.